no olvide nada. Bueno, ¿sí se acuerdan qué va a suceder dentro de 8 días? ¿Qué va a suceder? Bueno, antes de 8 días, ya el viernes próximo, tenemos nuestro congreso. ¿Sí va a venir? ¡Sí! Gloria a Dios. ¿Ya se anotó? Ya. Amén. Bueno, pues si no te has anotado, hoy es el día para que te anotes y reserves tu lugar. Si tú vas a ayudarnos a hospedar a alguien, pues también, si no te has anotado, anótate. Recuerda que es de bendición compartir con nuestros hermanos que nos visitan lo que tú tienes en tu casa, no más, solo lo que tú tienes. Y el miércoles también tenemos un profeta que nos visita. Él es griego, es Emanuel Papadakis. Si tú gustas venir, él va a compartir la palabra el miércoles a las 8 de la noche aquí con nosotros. Invita a alguien. Nos comentaba el pastor que él se mueve en sanidad, en milagros. Entonces, pues Dios quiere hacer algo y por algo él vino, por algo se acercó con nosotros y va a estar compartiendo el miércoles aquí con nosotros. Así que no te lo pierdas, amén. Y no dejes de anotarte para el congreso. Y bueno, pues en esta tarde vamos a hablar sobre cómo Dios nos quiere preparar dentro o en medio de la sequía. Vamos a estar viendo, ahí dice Primera de Reyes 17, si gustas abrirla, vamos a estar casi ahí, no nos vamos a mover mucho de ahí, pero sí vamos a ver otros versículos. Entonces, Primera de Reyes 17, y vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre, porque tú estás en esta casa, porque yo sé que tú te has movido con poder y tú te has tocado los corazones de tus hijos y ellos han entregado tu corazón a ti, mi Dios. Pero yo hoy te pido que tú les hables, que esta palabra que hoy tú pusiste en mi corazón, yo sé que es con un propósito, porque hay alguien que necesita escuchar esta palabra, mi Dios. Espíritu Santo, ven y desciende, destapa los oídos espirituales de todos los que estamos aquí para entender qué es lo que tú hoy nos quieres enseñar, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces yo creo que todos sabemos qué es la sequía, ¿verdad? Y nuestro país y muchos lugares padecen de eso. Es cuando no hay lluvia, es cuando no hay vida, no hay vegetación, no hay fruto en las plantas. También vemos que los campos están secos y hay muerte. Y antes de la muerte hay hambre. Y eso lo conocemos y lo sabemos físicamente porque lo hemos visto, lo escuchamos en las noticias, a lo mejor cercano de donde vivimos o en alguna otra ciudad que conocemos. Vemos estos panoramas que vimos hace un ratito y sabemos de esta situación. Pero bueno, eso es en el nivel natural, lo que tú y yo vemos. Pero ¿qué pasa en la sequía espiritual? Y es en donde vamos a estar trabajando un poquito más dentro de la sequía espiritual. Y para eso yo quiero que leamos todos. Vamos a leer Primera de Reyes del 17 al 7 y ahí vamos a estar explicando esa parte. ¿Sí ya estás en Primera de Reyes? Amén. Entonces vamos a leerlo. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Entonces vamos a analizar, nosotros sabemos que todo este periodo que transcurrió de sequía en aquel momento de Elías, que es el primer momento que aparece Elías en la palabra,
Era esa palabra que era directa para el rey Acab y el pueblo de Israel. También sabemos que duró aproximadamente 3 años y medio esa sequía. Pero ¿qué estaba pasando ahí? Lo que estaba pasando era que ya se cree que Acab fue el 7º rey de Israel, pero todos los anteriores reyes venían haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y lo leemos en esa parte de Reyes y se repite en Crónicas, y tal rey y hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Y el siguiente rey empezaba como que medio bien y hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, a veces tú y yo, sin pensar o creyendo que estamos haciendo bien, hacemos algo mal y caemos en ese periodo de sequía. En aquel momento, pues Jehová lo envió. ¿Por qué? Porque acá, que decía la palabra, que no tenían que unirse con personas fuera de Israel. ¿Y qué hizo acá? ¿Con quién se unió? Con Jezabel. Él se casó con Jezabel, que no era del pueblo de Israel. Entonces Jehová tenía que hacer algo para hacer volver el pueblo a inclinarse ante él y no ante los dioses que venían con Jezabel, que era Baal, que se supone ellos lo nombraban a Baal, el dios de la cosecha, el dios de la lluvia. Entonces, ¿qué dijo Dios? Pues bueno, va mi palabra y va a ser la sequía. Entonces pasa todo eso, pero le dice le dice Elías a Acab cuando se presenta en el versículo 1, algo bien importante. Yo les retomé esos 3 puntos del versículo 1, que dice, ¿qué dice el primero? Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Sabemos que Elías era un gran profeta y él estaba en la presencia del Señor, y por eso él podía escuchar la presencia del Señor. Entonces se acerca con Acab y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces tú y yo tenemos que aprender a estar en la presencia del Señor. Y luego ahí viene la profecía que traía por parte del Señor. Dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y el tercer punto dice, sino por mi palabra. Esto es algo que a mí también se me hizo importante, porque era la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué Elías le dice que sino por mi palabra? Más adelante yo quiero entender por qué habla eso. Porque él le dice, ¿no?, que por su palabra no va a haber lluvia. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Pues que por su palabra va a volver a haber lluvia. Eso es lo que nos dice aquí esta parte de la Escritura. Vamos a seguir más adelante. Entonces ahí vemos como Dios habla acá a través de Elías. Ya les dije, porque estaban haciendo lo malo todo el pueblo. Por eso Dios les decía que no se unieran a personas que no fueran de la misma tribu, de los mismos israelitas, para evitar este desvío. Pero sin embargo, acá no entendió, no hizo caso y se unió a Jezabel. Entonces, en el siguiente versículo, en el 2, Dios le dice a Elías, apártate, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querít, que está frente al Jordán. Entonces, no iba a haber provisión en esos años, pero Jehová aparta a Elías y le dice qué es lo que tiene que hacer, esconderse en el Querít. Y la palabra Querít, déjenme les digo, tiene muchos significados, pero unos de los que a mí más se me hicieron importantes, así como fuertes, dice, Dios nos quiere que no nos separemos de Él. Entonces tú puedes pensar, ¿por qué permite la sequía? Él permite la sequía porque a veces es un tiempo que tú y yo tenemos que escondernos en Él, porque a veces estamos tan metidos en nuestras cosas y queremos resolverlas con nuestra fuerza, con nuestra mente, con nuestra sabiduría, que perdemos de vista el poner todo en manos de Dios. Entonces, esta parte de que Dios nos quiere meter en el Querít es para, dice aquí otra de las definiciones, nos quiere talar como a un árbol. ¿Para qué? Para apartarnos para Él, para reservarnos y para que tú y yo hagamos la voluntad de Él. Eso es el Querít, estar en su presencia
únicamente y apartarnos de Él. Aquí dice que la palabra profética que Elías dio al pueblo en ese momento fue una palabra de juicio, porque era lo que les decía yo, ¿verdad? El pueblo se había desviado de adorarle solo a Dios. Entonces Él envía esta palabra a través de Elías, que es de juicio. Pero Dios envía esa palabra y a lo mejor fue una palabra fuerte y hubo mucha sequía y padecimiento, pero al final Dios, que tiene un propósito. Entonces, el que tú estés pasando quizá por una sequía en alguna área de tu vida familiar, espiritual, personal, de trabajo, de negocio, quizá es porque Dios tiene un propósito y nos quiere llevar a otro nivel. Pero aquí lo importante es que nosotros aprendamos a pasar en ese querir. ¿Qué pasa cuando tenemos una tribulación? ¿Qué es lo más común que la gran mayoría de las personas hacen en relación con Dios? Se apartan. Se apartan y se quejan. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si yo hago esto, si yo hago esto, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero tenemos que pensar y dejar todo en manos de Dios, y Dios tiene un propósito para esa situación. Así como en esa época, ese juicio tan fuerte que Dios levantó sobre el pueblo era por un propósito, quería llevarlos a otro nivel, quería que dejaran de estar adorando a dioses que Él no les había mandado adorar. Amén. Y bueno, aquí vamos a ver qué dice. Dios trabaja con el pueblo, pero especialmente, fíjense con quién trabajó, y eso lo hemos escuchado los que estudiamos lo profético. ¿Con quién trabaja Dios cuando le habla a un profeta? Primeramente, con el profeta. Dios siempre que nos habla, casi yo podría decir que el 100% es palabra para mí. Después será palabra para el pueblo, será palabra para alguien. Pero aquí Dios estaba preparando a Elías. Y por eso le dice, va a venir el tiempo de sequía, ve y dile acá, pero tú apártate. Tú te vas para acá, los cuervos te van a llevar de comer, ahí hay agua, tú vas a estar siendo preparado y procesado en esa parte. Entonces tú y yo, en ese querir que Dios a veces nos pone, es porque nos está preparando para el siguiente nivel. Y dice ahí, Dios trabaja con el pueblo y especialmente trabajó con Elías. Para aplicarlo a nosotros, a hoy en día, debemos vivir cada experiencia en nuestras vidas de la manera en la que estamos viendo este ejemplo de Elías. Y el ejemplo de Elías, yo podría decir en una sola palabra, fue obediencia. Porque como vamos a retomar eso que decía ahí, hubo sequía por mi palabra, dijo Elías. Entonces Elías podía haber dicho, ay, pues ya se acabó la sequía, ¿no? Porque era por su palabra, esa es la expresión que él dijo en ese momento. Pero sin embargo, él fue obediente. Y aunque él estuvo en ese tiempo, ahí en el Querid, más adelante vamos a leer déjenme les digo en dónde, en el 7, dice, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Aún, fíjate, aún aunque Dios apartó a Elías a un lugar donde le iba a proveer alimento y agua, también empezó a escasear ahí. Entonces ahí a lo mejor Elías hubiera dicho, ay Dios, pues yo creo que pues ya, ¿verdad? Como tú a mí me vas a proveer, yo creo que ya tengo que lanzar la palabra de que llueva nuevamente. O sea, si él lo pensara en su humanidad y en su carne, pues podría decir, a mí Dios, a mí no me vas a hacer pasar por la prueba, porque yo soy tu profeta, entonces yo puedo declarar. Sin embargo, él no lo hizo. Él vio que se estaba secando y esperó en el Señor. ¿Y cuántas veces no esperamos en el Señor? Porque viene una situación y quiero resolverla. Y quiero resolverla pronto. Porque no me voy a esperar a que Dios me hable. No, pues ya que nunca Dios me habla, porque estoy esperando que venga y me lo diga al oído. Pero a lo mejor lo vas a oír en una predicación, a lo mejor lo vas a oír a través de un hermano. O sea, Dios nos habla de muchas formas. Pero sin embargo, Elías se mantuvo obediente a ver qué Dios decía. Y en el siguiente, en el 8, ahí mismo en el 17 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, yo creo que a
mejor ahí Elías hubiera podido decir, ay Dios, pues mejor que llueva y aquí me quedo, ¿no? Pues aquí está el río, los cuervos me traen de comer, pues mejor yo digo la palabra, que llueva y ya se soluciona. Sin embargo, Dios tenía otro plan para Elías, otro propósito, pero él, obediente, hace lo que el Señor le indica. Y bueno, vamos a ver por qué Elías hace todo esto. Y yo espero que nos identifiquemos y de aquí después alguien diga, yo me voy a esforzar por ser como Elías. ¿Qué dice ahí? Elías, la palabra Elías, el nombre Elías significa Jehová es mi Dios. ¿Y qué era Elías? Era un hombre de oración, era un hombre entregado a Dios, era un hombre que le gustaba agradar a Dios y era un hombre que tenía una comunicación con Dios. Dios le hablaba y él era obediente y no le ponía, no le quitaba, no le agregaba, no lo hacía en el tiempo que él creía, sino él era obediente a la palabra de Dios. Y yo creo que tú y yo tenemos que ser así como él, obediente, esperar sus tiempos. Si Dios ahorita nos está pasando por una prueba, con la familia, con el trabajo, no sé con qué Dios nos esté pasando en este momento de prueba, simplemente es clamar a él, obedecer, dejárselo en manos de Dios. Yo ayer hablaba con una persona y le decía, en manos de Dios, porque a veces uno quiere tomar la decisión y bueno, voy y le hablo, bueno, voy y le digo, bueno, voy y compro, bueno, voy y gasto. O sea, tú quieres solucionarlo y tú buscas qué es lo que tienes que hacer. Pero Dios te dice, a lo mejor este es el tiempo que reposes, que Él pase su proceso o ella, que tú pases tu proceso y que Dios vaya acomodando conforme Él quiere en el tiempo. A veces si las cosas suceden en mi tiempo, no van a durar, porque yo las resolví en mis fuerzas, va a ser rápido, va a ser pasajero y al rato volvemos a lo mismo. Entonces tenemos que aprender a pasar por ese querir y estar esperando el tiempo de Dios, amén. Bueno, entonces la lluvia. La lluvia era y sigue siendo algo bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos que si no hay lluvia no hay alimento, no hay animales, no hay vegetación, no hay muchas cosas si no hay lluvia. Entonces la lluvia y el rocío, si lo ponemos ahora en nuestros días, en esta palabra que simboliza la bendición de Dios, simboliza nuestro bienestar, simboliza mantenernos en la presencia del Señor, simboliza una prosperidad, pero esa prosperidad, a veces oímos la palabra prosperidad y creemos que hablamos de dinero, de trabajo. No, esa prosperidad en este caso es mantenernos en esa presencia del Señor. Que tú y yo aprendamos a depender al 100% del Señor. Sí, claro que Dios nos dio habilidades, sí, claro que Dios nos dio muchas cualidades para el negocio, para la familia, para aconsejar, pero tenemos que aprender a mantenernos en esa presencia del Señor. Y tú y yo contamos con nuestro corazón, ¿verdad? Todos tenemos nuestro corazón. En él, ¿qué dice la palabra? Que en el corazón abunda la vida, que en el corazón mana la vida, ¿sí? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que estar alimentando con esa palabra del Señor para poder declarar esa palabra y que sea de bendición a los que nos escuchan y poder que esa lluvia y ese rocío se haga vivo en nosotros para poder estar, como dice ahí, dentro de la bendición de Dios, en el bienestar, en la prosperidad y en la presencia del Señor. Y para esto, bueno, también tenemos aquí esto que no se nos había comentado, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la comida. Si tú te congregas, si tú tienes un pastor, tu pastor es el encargado de llevar ese alimento. Por eso siempre les decimos que lo que escuches aquí, anota. Llega a tu casa y investiga, lee, vuelve a leer, o sea, ve si no nos equivocamos, porque pues sí nos podemos equivocar algunas veces, si no decimos algo que a lo mejor con lo que tú recibiste de enseñanza no está de acuerdo. Por eso es importante que tú retomes. Entonces, si nosotros tenemos un pastor, tenemos que alimentarnos y recibir esa palabra y esa comida en nuestras vidas. Pero también otra cosa de la que nosotros aquí siempre les hablamos, tenemos que aprender a entender que esta es nuestra casa, no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de Dios, es la casa tuya y mía,
Y aquí debemos de buscar y debemos de recibir esa paternidad. Y esa paternidad es el mismo caso que tú haces con tus hijos o que tus padres hacen contigo, que te dan alimento, que te dan techo. Así en esta casa tú debes de recibir esa parte, estar cerca de tu pastor. Él siempre dice, ¿verdad? Yo no les hablo, pero yo estoy listo para cuando tú me quieras hablar, márquenme y yo los escucho, porque a veces él no se da el tiempo de hablarles, pero nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre, así como te acercas con tu Padre Celestial. Aquí también tenemos a nuestro pastor que nos escucha. Entonces, para que tú pertenezcas a algún lugar, a una casa, tenemos que tener todas estas partes y recibir ese alimento, ¿amén? Y bueno, para ver las tres fuentes, bueno, tres que yo anoté, ¿verdad? Tres fuentes espirituales de donde tú puedes estar o pasar esa sequía que estemos viviendo en algún punto. La primera, pues obviamente que es Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que es una fuente inagotable. Él va a estar ahí siempre. Y cuando esté ese momento de sequía, clamemos a Él y Él nos va a escuchar. Y vamos a leer estos versículos aquí, si vamos a movernos de donde estábamos. Juan 7, 37 y 38. Y cuando lo tengas me dices amén. Con un fuerte amén. Juan 7, 37. Amén. Y dice 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, ¿de qué fiesta estábamos hablando aquí? Bueno, está hablando aquí la palabra. En la fiesta de los tabernáculos. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, sabemos que Jesús es la fuente inagotable y tenemos que acudir a Él en todo tiempo, pero principalmente si estamos en un momento de sequía, pues ¿a quién tenemos que clamar? No al vecino, no al amigo, porque quién sabe qué palabra o qué consejo bueno o malo nos dé. Tenemos que ir ¿a quién? A Jesús, que es la fuente inagotable. Y ahí, ¿a Él dónde lo vamos a encontrar? En la palabra, ¿amén? También vamos a ver ahí Juan 4:14, ahí cerquita, que nos dice, mas el que veniere del agua que yo le daré, ahí le está hablando Jesús a la samaritana, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces tú y yo tenemos la vida eterna siempre y cuando acudamos a la fuente correcta. Y en Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Yo no sé si tú tomas esa palabra de bendición para ti y para tu familia. Está hablando que va a ser derramado sobre tu vida agua. Y dice en tiempos de sequedad y ríos sobre la tierra árida. Entonces, si es un momento en el que tú y yo estamos pasando por angustia, por tristeza, por tribulación familiar, por tribulación en el trabajo, es el tiempo de acudir a la fuente inagotable. Y el segundo punto que nos marca ahí dice escondernos en Dios. Y el versículo 2 y 3, aquí en Primera de Reyes, donde estamos, que ya se los comenté, dice, vino a él palabra de Jehová a Elías diciéndole, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Entonces, Dios nos pide eso. Si tú estás pasando por tribulación, es el tiempo de aferrarnos más al Señor. No es el tiempo de apartarnos, que es lo que casi siempre hacemos. Estamos pasando por tribulación en nuestro trabajo, no, pues mejor voy a trabajar sábado, domingo y hasta las 10 de la noche y me voy a poner a trabajar. No, es el tiempo de dejar todo en la presencia del Señor y que Él sea el que resuelva en su tiempo. No estoy diciendo que dejemos de trabajar ni que dejemos de hacer cosas, pero sí tenemos que hacerlo
siendo dirigidos por el Señor y dejando las cargas en Él, orando e intercediendo. En una parte que leí encontré que decían que el querir es una prueba de fe. Y realmente pasar por el querir es una prueba de fe, porque es saber hasta dónde soportas, a ver hasta dónde verdaderamente estás confiado en el Señor y dejas todo en manos de Él, que es el que va a resolver. ¿Cómo? No sé, porque a nuestros ojos la fe no se ve, la fe la sentimos y creemos que el Señor va a hacer algo. Entonces el querir es eso, pasar por esa prueba de fe y pedirle al Señor que Él sea el que nos levante. Es plantarnos junto al pacto. Ese es el querer, sentirnos plantados junto al pacto para pasar, escondernos en el Señor. Amén. Y bueno, vamos al último que dice, la última parte, obedecer a Dios. Esas son unas de las formas que yo pude resumir en base a esto, en cómo vamos a hacer para pasar este querer. Confiar en el Señor, escondernos en Él, confiar en Él, saber que Él es el que nos cubre y que Él es el que nos protege, pero sobre todo obedecer las instrucciones. Y vámonos allá a Primera de Reyes y vamos a volver a leer el 6, porque esa es una parte importante en la que Elías obedeció. Dice el 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Y de ahí vamos al 8, donde le dice que se vaya a Sarepta de Sidón, y ahí va a haber una mujer que lo va a sustentar. Dios siempre va a tener tu provisión y mi provisión. El chiste es que nosotros creamos que en Él vamos a tener esa provisión. Sí en nuestras fuerzas, sí con nuestro trabajo, sí con nuestro hacer, pero vamos a hacer conforme a lo que Él quiere para que entonces venga la provisión. Entonces, ese tercer punto que a mí se me hace de lo más importante, y cuando estaba yo haciendo esto dije, Dios, acabo siempre hablando de obediencia. Siempre me lleva a la obediencia, Entonces, este tercer punto es obedecerle. Si Él dice, ahorita tranquilito, calmado, vamos a orar, es tiempo de intimidad, pues voy a hacer eso. Y voy a confiar en que mañana, pasado, las cosas se van a ir resolviendo, porque yo tuve esa fe en Él, creí que Él lo iba a hacer. Y el 10, ahí en Primera de Reyes 17:10, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, llegó a la puerta de la ciudad, él y una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y bueno, ahí vemos que ya él se queda ahí con la mujer. Si tú quieres leer el capítulo más adelante, es donde pasa que el hijo de la mujer muere, y bueno, todo eso que vamos a leer. Pero vámonos a ir al 18:1, ahí adelantito, 18:1. Bueno, dice, pasados muchos días vino de Jehová palabra a Elías en el tercer año diciendo, ven, muéstrate a Jacob, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí Dios le vuelve a decir a Elías que ahora sí regrese, ¿verdad? Regrese a la presencia de Acab, y quiero que nos saltemos hasta el 18:7. Ahí suceden varias cosas. Llega, se encuentra con Abdías cree en el Señor, esconde, le dice a Elías que había escondido unos profetas, que los tenía en una cueva. Todo eso se desarrolla ahí. Pero cuando Elías se presenta a Acab, fíjense la palabra, y a veces esa palabra tendemos a decirla a nosotros. En el 18:17 dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? O sea, fíjense cómo Acab culpa a Elías de la situación de la sequía que estaba viviendo. Y a veces cuando estamos en sequía, volteamos y decimos, ay Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y no entendemos que a veces es la condición de nuestro corazón o alguna situación en la que tú y yo estamos cayendo, el por qué estamos metidos ahí. Y ya en el 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel,
sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces, ¿qué palabra aquí nos está diciendo, verdad? Que a veces la tribulación por la que estemos pasando es por algo que nosotros hicimos o por algo que la persona que está metida en esa situación hizo. Pero no es Dios. No, el pastor siempre nos dice, no es Dios el que nos manda el castigo. O sea, es la condición, la situación, y Él permite que pasemos por esa tribulación, por esa sequía, pero nosotros tenemos que dejar bien claro que esa sequía es porque nos está preparando para el siguiente nivel. Y ahí tenemos que tener puestos nuestros ojos en ese siguiente propósito. ¿Amén? Y bueno, pues ahí si tú quieres terminar de leer el 18, ahí ya viene donde Elías derrota a todos los 450 dioses de Baal, y en el monte, profetas, perdón, ahí dije Dios, profetas de Baal, y ya después entonces es cuando viene palabra de Elías para acá y viene la lluvia. ¿Amén? Y bueno, pues como conclusión vamos a leer esos dos versículos de Deuteronomio 8:3. Y si alguien puede pasar, Fabi, no sé quién va a pasar. Deuteronomios 8:3, ¿qué nos dice? Como para reafirmar esto. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces nosotros tenemos que entender que así como Dios sustentó al pueblo cuando salieron, así Él te va a sustentar en el momento en el que estés de sequía. Ahí les anoté, dice, si bebemos de este mundo, recibiremos muerte a cambio. El agua del mundo no va a calmar nuestra sed. Jesús es la única fuente de agua inagotable. Si bebemos de Él, seremos llenos de su Espíritu. Y en Nehemías 9:15 dice, le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alcanzaste tu mano y juraste que se las darías. Entonces tenemos muchas promesas que Dios nos ha hecho en tiempos de sequedad, en tiempo de sequía. Entonces yo quiero que tú y yo estemos agradecidos y por ahorita no estamos en tiempo de sequía, pero agradecidos porque si estamos en tiempo de sequía, veamos ese propósito a la larga. Agradecidos de que si ahorita no es el tiempo, pero Dios nos va a probar en esa área o en alguna área de nuestra vida, agradecidos porque tenemos la promesa de que Él nos va a sacar de ahí. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie y cierres tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Gracias por la sequía. Vamos a darles gracias al Señor por ese proceso en el que ahorita estás pasando. Y también vamos a darle gracias al Señor si ahorita no estamos pasando ninguna sequía. Señor mi Dios, yo te pido y yo te doy gracias. Y si tú tienes algo que agradecer, abre tus labios y dale gracias al Señor para que Él escuche tu corazón. Te doy gracias, Señor, porque reconozco que aún en medio de este querir que estamos viviendo, tú tienes la provisión. Y yo sé que tú tienes bajo el fuego de tu mano a todas esas personas que hemos clamado y que clamamos por ellos, que quizás su necedad de su corazón los estás probando en ese querir. Pero yo te pido, Padre, que tú guardes su vida, que tú les enseñes y les muestres. Y aún si el proceso es fuerte y los vas a llevar a lo profundo, muéstrale tu mano poderosa y enséñale que ahí estás tú para sacarlos de la prueba, mi Dios. Yo te doy gracias porque nosotros hemos encontrado tu arroyo, tu agua viva, tu fuente inagotable, que nos nutre y que nos da la fuerza y la fortaleza para llevarnos al siguiente nivel. Porque tú nos alimentas y porque tú nos enseñas en tu palabra lo que tú tienes, mi Dios. Yo te doy gracias, mi Dios, porque hemos aprendido en ese querir que eres un Dios fiel,
que tú nunca nos vas a desamparar, que tú estás ahí, mi Dios, esperando que nosotros nos acerquemos, esperando que nosotros vayamos a esa fuente de agua viva y tomemos de tu Santo Espíritu, Dios. Yo te doy gracias porque has aumentado nuestra fe y nos has hecho mantenernos en medio de la prueba. Nos has hecho crecer y nos has sostenido, mi Dios. Yo te pido que tú nos ayudes a avanzar y a alcanzar ese propósito y ese proyecto que tú tienes para nosotros, mi Dios. Y que podamos agarrarnos y asirnos de tu mano y que tú nos lleves a ese nivel al que tú nos has dicho que nos vas a llevar, mi Dios. Porque yo sé que tú nos estás preparando, mi Dios, en la prueba o no en la prueba, pero estamos siendo transformados y perfeccionados, mi Dios. Yo te doy gracias en todo momento y por todo lo vivido, mi Dios. Gracias, Señor, te doy por tu pueblo. Gracias te doy por estos hijos que tú has traído a esta casa, mi Dios. Pero sobre todo te pido sabiduría, Padre. Sabiduría para nosotros y para todos ellos. Para entender y comprender tu propósito. Para que tú, mi Dios, podamos ver en nuestros hermanos tu presencia. Tu presencia solamente, no los errores de los seres humanos, mi Dios. Yo te doy gracias por todos ellos. Yo te pido que tú los bendigas y los lleves con bien hasta sus casas. Que bendigas los alimentos que vamos a compartir. Que bendigas las manos y los bolsillos de los que proveyeron esos alimentos para esta tarde. Guárdanos, mi Dios, en el hueco de tu mano. Acompáñanos, mi Dios. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Y que la convivencia y el resto de nuestro día sea de bendición para todos nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a seguir haciendo en el resto de la semana, mi Dios. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. No dejen de estar orando por la pastora Ida, por favor, y por nuestro pastor. Los dos pastores necesitamos estar intercediendo por su salud. Y las personas que nos visitaron hoy, de este lado derecho, ahorita el pastor va a platicar con ustedes un momentito, por favor. Un último anuncio, por favor. Este fin de semana es el Congreso de Guerra. Nuevamente el campo de batalla. Si usted verdaderamente no tiene dinero para venir, dígame y de alguna manera podemos hacerle para que pueda escoger. Pero esto es de bendición para todos. Estos congresos son principalmente para esta iglesia, para el crecimiento espiritual de esta iglesia. Si el dinero es un impedimento para que usted venga, acérquese conmigo y de alguna manera lo podemos hacer. Pero no se pierda de la bendición de este congreso.